A continuación, vamos a seguir con el siguiente compareciente. En este caso es el representante de CESIF, don Benito Román Rosa. No sé si me estás escuchando. ¿Me escucha? Sí. Yo le veo, no sé si me está escuchando. Sí, le escucho, presidenta. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenido, en primer lugar, a esta comisión. Muchísimas gracias por las aportaciones que seguro que hará y que mejorarán el texto de la propuesta de ley. En nombre de todos los diputados y diputadas de la comisión, decirle cómo va a discurrir la comparecencia. 10 minutos en turno inicial para usted, para su exposición. Con posterioridad, los portavoces de los grupos parlamentarios fijarán la posición por un tiempo de 2 minutos y cierra usted el debate por un tiempo de 5 minutos. Agradecer de nuevo la comparecencia en la comisión y tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días y feliz año nuevo a todos en primer lugar. Para CESIF es una fantástica satisfacción participar en esta comisión para aportar nuestra visión a la propuesta de ley de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. Por eso quiero comenzar agradeciendo expresamente la invitación formulada sin complejos por el Grupo Parlamentario Ciudadano. En un gesto valiente, en un gesto de dar la oportunidad de participar a una organización como CESIF, que tiene, a pesar de ser el sindicato más representativo en la función pública, poseer el 42,9% de representatividad en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, estar creciendo exponencialmente en el ámbito privado, siendo sindicato referencia en empresas tan relevantes en nuestra región como el Grupo Christian Light, donde nos hemos convertido en el sindicato más representativo en el grupo, y tener una representatividad global en Extremadura, sumado el apoyo de los trabajadores de lo público y lo privado, que se acerca al 16% de representatividad, y no se cuenta con nosotros para hacer llegar la voz de aquellos a los que representamos y a los que nos debemos, que no son otros que los trabajadores. Y es que no se nos invita a esos distintos foros de diálogo social que se están convocando sistemáticamente por la Junta de Extremadura. De ahí que este gesto de convocarnos hoy aporte pluralidad y aporte justicia al trámite de aprobación de esta iniciativa legislativa. Decir que para CESIF la cuestión del reto demográfico y territorial debería ser una de las principales prioridades políticas para las administraciones públicas extremeñas, porque de ello depende nuestro futuro como región. Es verdad que las tendencias demográficas se manifiestan en largos periodos y no suelen cambiar a corto plazo. Y quizá por eso otros temas y otras urgencias, como puede ser ahora mismo la pandemia, desplazan la atención o el interés de nuestras autoridades. Pero el sombrío panorama que dibuja las perspectivas tienen que llevarnos a poner esta cuestión en un lugar prioritario que le corresponde dentro a la agenda pública. Por eso, en un principio, desde CESIF valoramos de forma positiva la iniciativa de promover una proposición de ley de medidas frente al reto demográfico, suscrita por los 4 grupos de la Asamblea Regional. Pero después de conocer y analizar a fondo el texto, creemos que se podría haber sido mucho más ambicioso en el texto, ya que el texto de ley que se propone aprobar en esta Cámara es excesivamente genérico como para acometer la acción real que necesita nuestra región para paliar el despoblamiento de nuestra tierra. Y es que se habla mucho de fomentar 79 veces, de impulsar 33 veces, de facilitar 31 veces. Hay mucha intención, pero faltan concreciones reales a la ley. De hecho, se indica que los objetivos, las líneas estratégicas y las acciones concretas tendrán que detallarse en un documento posterior, la estrategia ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. Es decir, en esta ley se pone una batería de ideas generales, pero la concreción se deja para otro documento. Pero bajemos al detalle. La gran mayoría de los 92 artículos de esta propuesta de ley es una recopilación de intenciones sobre actuaciones que muchas de ellas ya se vienen haciendo, tales como la inversión en caminos rurales, el apoyo a los grupos de acción local, la promoción de los productos agroalimentarios, el fomento de la economía social, el acceso a la titularidad de las explotaciones agrarias por parte de las mujeres, las ayudas al retorno de los extremeños en el exterior y algunas muchas más. Prácticamente
Todas son actuaciones que de una u otra forma ya se vienen realizando y sobre las que apenas hay aportaciones novedosas. Si lo que se recoge en esta ley es un listado de medidas que ya se vienen realizando, poco podemos esperar de ella, porque es evidente que las políticas actuales no están sirviendo para detener las tendencias demográficas que está sufriendo nuestra región. Tenemos datos recientes que así lo ponen de manifiesto. Hace tan solo unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística publicó nuevos datos que ratifican los fenómenos que ya conocíamos. Extremadura sigue perdiendo habitantes y la población cada vez está más concentrada en los núcleos medianos y grandes. Permítanme que les exponga brevemente algunos datos. Según el padrón, a lo largo del año 2020, nuestra región perdió 4.486 habitantes. Fuimos la cuarta comunidad autónoma con mayor descenso, un 0,42%, el triple que la media nacional. Con esto encadenamos ya 10 años consecutivos de bajada de la población en Extremadura. Con poco más de 1.059.000 habitantes estamos en la cifra más baja del último siglo. Habría que remontarse al censo de 1920 para encontrar un dato peor. Pero entonces hay que decir que Extremadura representaba casi el 5% del total de la población del país, mientras que en la actualidad tan solo representa el 2,2%. Nuestra región pesa cada vez menos en el conjunto del país. Y es que en 2020 hasta las grandes ciudades extremeñas perdieron población, pero los pequeños municipios lo vienen sufriendo desde hace tiempo. En las 2 últimas décadas han visto reducido su padrón en más de 31.000 habitantes. Si no somos capaces de detener al menos las tendencias actuales, las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que en el 2031 estaremos ya por debajo del 1 millón de habitantes. No podemos permitirnos seguir perdiendo el tiempo y es imprescindible actuar lo antes posible. Y es que si queremos alcanzar resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, que es, en resumidas cuentas, lo que ocurre con esta propuesta de ley. La realidad nos está demostrando que las políticas que se han aplicado hasta ahora no están funcionando como quisiéramos, o al menos no han sido suficientes para cambiar la tendencia. Por eso, en CSIC esperábamos una ley más ambiciosa, una ley que fuera más al grano, una ley con compromisos tangibles, con medidas innovadoras y no tan continuistas. Pensábamos que esta ley pudiera ser más audaz que las aprobadas el año pasado en comunidades tales como Galicia y Castilla-La Mancha, pero se queda en un nivel mayor de inconcreción que las que hemos comentado. En definitiva, lo que nos encontramos, en nuestra opinión, es una propuesta de ley que redunda en ideas y medidas que pueden ser poco efectivas. Señorías, si de verdad se quiere cambiar las cosas, hay que hacer una pregunta básica. ¿Qué modelo se quiere de Extremadura? Esa es la clave, porque de todo ello depende de lo demás. ¿Hacia dónde queremos orientar el futuro de nuestra región? No podemos perder de vista el problema demográfico de Extremadura, que no se localiza solo en las zonas rurales, sino también en ciudades, como apuntaba antes. Y es que nuestro modelo territorial está vinculado con el modelo económico que queremos para toda la región, desde Ladrillar hasta Fuente de León y desde Cedillo hasta Villalta de los Montes. ¿Cómo vamos a impulsar el desarrollo económico de nuestra región y qué papel queremos que tengan los municipios rurales? Creemos que a partir de ahí habría que elaborar un estudio a fondo sobre qué demanda la población de nuestro pueblo, especialmente los jóvenes. Y es que ¿somos conscientes de las dificultades que los jóvenes encuentran hoy para hacer su vida en los pueblos? ¿Cómo se puede generar oportunidades de empleo y, por tanto, de vida en nuestras zonas rurales? Y es que tenemos que responder, entre otras, a estas cuestiones escuchando a sus protagonistas. O estaremos cometiendo los mismos errores que en estos últimos años que nos han llevado a la situación que hoy en día estamos viviendo. Y es que probablemente veremos que en ocasiones no es tanto una cuestión de conceder más incentivos económicos, sino de reducir los obstáculos que las múltiples administraciones imponen a la hora de desarrollar un proyecto en nuestras zonas rurales. El futuro de nuestro pueblo se escribe hoy creando las condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto viable y satisfactorio de vida en esas zonas rurales. Y es que una de las formas de crear esas condiciones de vida es conseguir la estabilidad del empleo público en los pueblos.
Seguramente todos ustedes saben la alta rotación que existen en los centros rurales por la elevada temporalidad y en ocasiones por la falta de atractivo. Y es que es verdad que esta propuesta de ley hace varias menciones a esta cuestión, pero necesitamos que no se quede sola y únicamente en apuestas, sino en un compromiso con objetivos y sobre todo con plazos concretos. Y es que si hay posibilidad de establecer incentivos económicos para determinados puestos de difícil cobertura, no los dejemos para el futuro. Sentémonos y sentémonos ya en la mesa general de empleados públicos para llegar a un acuerdo cuanto antes. Hablemos también de cómo podemos facilitar y fomentar el teletrabajo en las administraciones públicas para contribuir a que la población pueda mantenerse en las zonas rurales, cuestión a la que no se hace mención en esta ley. La mesa de población que se crea por medio de esta propuesta de ley podría ser un interesante motor de iniciativas concretas para actuar ya. La cuestión es que, más allá de su creación, el texto no le atribuye ninguna función concreta, ni siquiera la de intervenir en las estrategias ante el reto demográfico y territorial. Además, nos preocupa que la referencia a los agentes económicos y sociales al final se traduzca en que solo participan las mismas organizaciones de siempre. Y, señorías, no caigan en el error. No caigan en el error, sean ambiciosos y den la oportunidad de que otras organizaciones que conocen bien el territorio puedan aportar sus propuestas concretas. Y concluyo ya, señorías. Como ven, la valoración de CSIC que hace de esta propuesta de ley es crítica, pero lo hacemos con un talante estrictamente constructivo y de querer ayudar y de querer aportar propuestas que beneficien a nuestra tierra y a nuestra gente. Queremos hacerle ver, más que un texto legal genérico, lo que Extremadura realmente necesita. Y lo que necesita es un plan de acción concreto e inmediato que nazca de las aportaciones de instituciones, organizaciones y colectivos que conocen bien la realidad de nuestros municipios. Sabemos que no existen recetas mágicas, para solucionar el problema de la despoblación, pero entre todos seguros que podremos generar ideas novedosas e incluso imaginativas que ayuden a cambiar el futuro de nuestra región. Reiterarles nuevamente nuestro agradecimiento ante la invitación cursada en el día de hoy y queda a disposición de su señoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Román Rosa, por su intervención. Es el turno de los portavoces parlamentarios. En este caso no está la representante de Unidas por Extremadura. Es el turno del representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Supongo que la señora Miguel estará en la rueda de prensa de portavoces. Yo no tengo ningún inconveniente, si usted lo tiene bien, en que intervenga después. Señor Román, mire, yo me voy a ceñir a las cuestiones que tienen que ver con la propuesta de ley y el motivo por el que estamos hoy aquí en sede parlamentaria, que es pues, que ustedes aporten su visión para mejorar por la vía de enmiendas parciales el texto que tenemos ahora mismo. Usted insiste en el empleo estable y seguro de los funcionarios en las zonas rurales y, bueno, precisamente sobre este tema hablábamos ayer con el representante de la Cámara de Comercio de Badajoz, a quien le decíamos que había una urgente necesidad que tenemos en esta tierra de contar con trabajadores que no sean funcionarios. Y con esto yo no quiero decir que el número de empleados públicos sea elevado, todo lo contrario. Yo lo que quiero decir es que la ratio que tiene que haber entre el número de empleados públicos y el número de empleados privados pues tiene que ser inferior, es decir, debemos ampliar el número de empleo privado y eso solo se consigue consiguiendo pues, más empresas en nuestra región. Porque al final el trabajador público debe serlo por convicción, porque el trabajador público debe tener esa voluntad de servicio público que hace que trabajes para los demás y no que te dediques a opositar por un cierto miedo por no contar con eso que llamamos tener un empleo seguro y estable. Mire, en Estados Unidos, por ponerle un ejemplo, esto no se entiende. Un estadounidense cambia al menos 10 veces de trabajo durante su vida laboral porque no hacerlo así para ellos es estancarse y no progresar. Incluso en la situación actual del COVID se está hablando de un término que se llama la gran renuncia, que es un término que ha acuñado Anthony Klotz, porque en abril del año pasado casi 4 millones de trabajadores, equivalentes al 2,7% de toda la fuerza laboral del país, dejaron sus puestos de trabajo de forma voluntaria para empezar a pensar en ellos mismos y adaptarse a la nueva realidad de la pandemia. Mire, ayer hablamos de empresas tecnológicas también, que usted lo ha dicho. Ellos lo que quieren es tener buena conexión y muchos metros cuadrados y de esta forma conseguiremos que haya más empresas que se instalen y que permitan mayor empleabilidad y fijar población, porque al final
Si hay algo que nos sobra, como ya se ha dicho esta mañana por parte de algún representante de una asociación, pues son metros cuadrados. Tenemos una de las regiones más extensas de España. Yo le invito, para reflexionar con esta cuestión y sobre lo que es el tema de la fijación de población, a mirar lo que se ha venido llamando estos últimos días sobre el milagro chino de la ciudad de Shenzhen. Es una ciudad que en los años 70 tenía como prioridad acabar con la pobreza de un pueblo de agricultores y pescadores y que hoy en día es una ciudad que sigue creciendo a una velocidad de vértigo, con miles de startups y gigantes de la tecnología que se han instalado allí, como es el caso de Lenovo o Huawei, que yo tampoco estoy queriendo decir que quiera montar esto en la Sierra de Gata, pero que creo que debemos buscar un cierto punto de equilibrio en esta cuestión. Y por fijar una pregunta, señor Román, ¿podría decirme si los empleados públicos, usted que les representa, estarían dispuestos a cambiar su lugar de residencia si se descentralizasen sus trabajos, que no sus centros de trabajo? El centro de trabajo podrá estar donde esté, pero yo me refiero a que puedan modificar su lugar de residencia para realizarlo desde las zonas rurales, es decir, que haya incentivos en los empleados públicos para que modifiquen su lugar de residencia e inicien, teniendo todas las condiciones oportunas, pues inicien su vida laboral en el medio rural, porque al final usted nos habla de falta de concreción con esta ley, con esto ya termino, pero es que por eso tenemos el número de comparecientes que tenemos, que yo creo que va a ser la comisión de comparecientes más extensa que hayamos tenido en toda la legislatura. Así es que le invito y le doy la oportunidad de nuevo a que aporte medidas concretas, porque se las vamos a agradecer. Nada más y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Sánchez Duque, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Román Rosa, buenos días y muchísimas gracias por su intervención en esta comisión. La verdad es que tengo que felicitarle y agradecerle su brillante intervención que ha tenido y decirle que comparto pues, la mayoría de las cuestiones que usted ha planteado. Además, felicitarle, porque me he quedado sorprendido del alto grado de representatividad que tienen dentro del sector público, sus sindicatos y el sector privado. No los conocía, discúlpeme la ignorancia, pero le felicito por esa amplia representación, por tanto, mayor motivo para tener en cuenta a CESIF. Habla usted, coincido con usted, efectivamente, lo venimos diciendo desde el inicio de la presentación de esta ley, es decir, calcao. El texto es excesivamente genérico, ideas generales. Usted ha dicho incluso las palabras de impulsar, fomentar, es decir, en futuro, sin concretar nada. Y lo hemos dicho aquí en la Asamblea, en el público, es decir, esta ley tal y como está, yo no la aprobaría. Yo no la aprobaría, porque no creo que la sociedad quiera este tipo de ley. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme por parte de los 4 grupos parlamentarios para modificarla en esas medidas concretas que la sociedad nos está demandando. Y van a ser 32 comparecientes. Y estoy escuchando cosas muy similares, muy similares. Entre otras, una que ha dicho usted, que más que incentivo, un paso importante sería reducir obstáculos para llevar a cabo proyectos viables y satisfactorios. Efectivamente, se ha dicho por la mayoría de los intervinientes. Y nosotros lo hemos dicho, porque también estamos en la realidad de los municipios rurales, que muchas veces no se trata de tanto dinero papá Estado y papá Junta. No. Si simplemente reduciendo obstáculos, facilitando y flexibilizando la normativa y flexibilizando la burocracia, podemos emprender muchos proyectos y la gente estaría más satisfactoria y se quedaría en el medio rural. Usted ha dicho qué modelo queremos para Extremadura. Efectivamente, es una pregunta clave. ¿Qué modelo queremos? Yo creo que ahí también es la base también para saber qué tenemos que hacer con esta ley. Y yo comparto con ustedes que hay que hacer un estudio a fondo. Yo el otro día lo dije, un estudio DAFO, pero un estudio DAFO de las 2 provincias, de debilidades, de amenaza, de fortaleza, de oportunidades, de las 2 provincias, de los municipios por comarca, por municipios. Efectivamente, claro que hay que hacerlo. Y nosotros vamos a meter ya una enmienda, lo aviso ya, para que ese estudio DAFO, esa enmienda tiene que ir por ley, se haga en el conjunto de Extremadura, por tramos de municipios, por comarca, para que no nos confundamos y tengamos la realidad y la visión exacta de lo que tenemos que hacer, para intentar que esas medidas alcancen el objetivo que todos perseguimos. Efectivamente, tenemos que saber qué demandan los jóvenes para vivir en esos pueblos. Y una cuestión de la que ha hecho también mi compañero
el portavoz de Ciudadanos, efectivamente. También estamos viendo cómo podemos plasmar, incentivar de qué manera. También se ha dicho por parte antes del presidente del Colegio de Médicos, por parte del sector de la educación, ¿no? Cómo podemos incentivar a los empleados públicos para que mantengan su residencia en el medio rural, puntuándolos, decía el presidente del Colegio de Médicos, incentivándolos económicamente. No lo sé. Lo que queremos evitar es que haya esos traslados de carretera, esos movimientos de la ciudad a los municipios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto sea atractivo? Que luego, oye, uno elige libremente donde quiere vivir, pero que por lo menos no nos digan, oye, la Administración le ha puesto ahí los mecanismos adecuados para el que quiera y además que sean atractivos, pueda quedarse a vivir en el medio rural. Esa es una de las cuestiones que también me gustaría plantear. Finalizo felicitándole por su intervención y a su disposición, independientemente de esta comisión, pues estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos puedan hacer en el trámite del proyecto de esta ley, y más pues conociendo esa representatividad que tiene su sindicato y que espero que sea una de las voces importantes también a la hora de elaborar este proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señor Sánchez Duque. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Vélez, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Román. Con muy buen tono comparece usted aquí hoy, al igual que el resto de agentes sociales, para aportar soluciones que permitan a esta ley pues afrontar el reto demográfico, que, como usted bien ha comentado, es una de las principales prioridades que se ha marcado esta Asamblea de Extremadura, así como la Junta de Extremadura y el Gobierno nacional, en un modelo democrático de gobernanza que, en mi opinión, tiene más valor que el modelo chino al que se refería mi compañero de Ciudadanos, el señor Rodríguez. La importancia y utilidad de las organizaciones de los trabajadores como transformadores de la sociedad ha quedado patente con el acuerdo firmado recientemente a nivel nacional para la reforma laboral. Los sindicatos han aprobado el último documento con el que se pretende poner freno a la contratación temporal y precaria, al fin y al cabo una mejora socioeconómica que también aportará mejoras al reto demográfico. Mejoras como la ya implantada con el teletrabajo en empresas y administración, que contribuye a evitar el declive demográfico y aporta sostenibilidad ambiental. Un teletrabajo que ha venido prácticamente impuesto por la situación de pandemia y para el que la Administración regional, la Junta de Extremadura, ha mostrado, en mi opinión, una gran flexibilidad negociadora y operativa. Y esto es algo de lo que tomar nota también para afrontar el reto demográfico, de cómo las mejoras se consiguen con la flexibilidad y capacidad de acuerdo entre las partes. Así debemos, como requisito previo a la estrategia de despoblación que vendrá después de la ley y donde ya vendrán formalizadas las actuaciones concretas, debemos, afrontar esta ley de forma conjunta, formulada por los grupos de esta Cámara y enriquecida por instituciones, organismos, sindicatos, universidades, asociaciones, etcétera, en resumen, buscando la participación de toda la sociedad extremeña en búsqueda de acuerdos y, sobre todo, soluciones para intentar cambiar la tendencia negativa a la despoblación. Finalizo. Hemos tomado nota de su intervención para su posible inclusión en las enmiendas al texto de ley y termino agradeciéndole a usted y a la organización que representa, CESI, así como a los otros agentes sociales, el compromiso y el esfuerzo que vienen realizando para mejorar la vida de los trabajadores y ciudadanos extremeños. Muchas gracias. Gracias, señor Vélez. Para cerrar la comparecencia y este debate, señor Román, tiene usted la palabra por un turno de 5 minutos. Muy bien, y muchas gracias y agradecerles en primer lugar a todos el tono y las preguntas formuladas a nuestra organización. Señorías, nuestra intención con esta exposición no ha sido otra que la de intentar hacer aportaciones constructivas a la propuesta de ley que se está debatiendo. Y siempre desde las señas de identidad que nos están caracterizando como sindicato y que no son otras que la profesionalidad, que en el servicio y sobre todo la independencia tanto política como económica que tan importante es. Y es que sabemos que no existen recetas mágicas para poder solucionar el problema de la despoblación, pero lo que sí estamos seguros es que si colaboramos, si trabajamos entre todos, sin concertaciones desfasadas ni recetas del siglo pasado, podemos aportar y generar ideas innovadoras. Ideas innovadoras que nos ayuden a hacer mucho más fácil
la vida a la gente y paliar el grave problema demográfico que estamos viviendo a día de hoy en nuestra región. Y es que, señorías, si me permiten, voy a tratar de contestar a todas y cada una de las preguntas que se nos han formulado. Y es que desde CSIC lo que tenemos claro y consideramos que la despoblación tiene que ser una cuestión de referencia y una cuestión de transversalidad para la Junta de Extremadura. Y es necesario que impregne a todas las políticas del Gobierno de la región y, sobre todo, que sirva de catalizador en la lucha contra la despoblación, intentando corregir esos desequilibrios territoriales que ahora mismo estamos viendo. Pero es que, además, hay que apostar por vertebrar el territorio mediante infraestructuras de transporte ferroviarias y de telecomunicaciones dignas. No podemos seguir teniendo esas carreteras, por poner un ejemplo, que estamos teniendo en, por ejemplo, una de las zonas más industrializadas de Extremadura, como es la de Tierra de Barros o Jerez de los Caballeros. Si realmente queremos ser competitivos y converger con el resto de España y del mundo, no podemos seguir teniéndola. Eso sí, amén de nuestras infraestructuras ferroviarias, que son simplemente indescriptibles. De tal manera que tenemos que hacer un esfuerzo para ir en esa línea, para tratar de poblar todas y cada una de las zonas de nuestra geografía. Pero además se debería dinamizar, se debería apoyar y fomentar a nuestros sectores productivos principales, como puede ser el turismo, como puede ser la gastronomía, a nuestros autónomos y, sobre todo, modernizar y mimar nuestro pilar fundamental de la región, como es la agricultura y como es la ganadería. Una agricultura y una ganadería que debe seguir siendo respetuosa con el medio ambiente, pero también generadora, como lo está siendo, de valor añadido. Y es que estas son algunas de las múltiples propuestas que plantea y va a plantear CSIC para que cuanto antes podamos comenzar a trabajar para poder revertir la situación que estamos viviendo en cuanto a la despoblación de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y con respecto al ámbito público y con respecto a los servicios básicos y esenciales, no nos podemos olvidar. Y es que no nos podemos olvidar de la importancia que tiene nuestro estado de bienestar, el cual se hace necesario que tengamos que potenciar. Porque vivir en un pueblo no puede implicar tener que renunciar a tener unos servicios públicos de calidad, ya sean educativos, ya sean sanitarios, ya sean sociales, de ocio, como ha comentado el compareciente anterior, de seguridad. Recordemos, y hay que recordarlo, y hay que decirlo bien alto y bien fuerte, que el acceso a los servicios públicos es reconocido como un derecho que tenemos todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde residamos. Pero para ello se hace más que necesario que las distintas administraciones cuiden y respeten lo más sagrado. Y lo más sagrado son sus empleados públicos, que son los que realmente son garantes de la excelente calidad de los servicios que estamos recibiendo. Pero para ello se hace imprescindible que se mejoren sus condiciones, tanto económicas como laborales, si realmente queremos hacer atractivo el empleo público en esas zonas rurales y en esas zonas del resto de Extremadura. Que lo que realmente se les prometa se cumplan. Y es que los empleados públicos siguen esperando la deuda que se les debe de casi 400 euros de media por la subida salarial del 2% en el 2020, o el desbloqueo de su carrera y desarrollo profesional, o que se doten de estabilidad las distintas plantillas públicas, evitando la precariedad laboral en el empleo. Y, por supuesto, fomentar el teletrabajo, aquel del que se decía que llegaba para quedarse, pero que de momento está siendo meramente testimonial en las distintas administraciones públicas, tanto locales como regionales. Y es que desde CSIC estamos convencidos que un teletrabajo bien planificado, determinando los puestos que pueden ser susceptibles de poder ser desarrollados, con un material informático y logístico adecuado, además, evidentemente, de un Internet, de una fibra óptica, de un 5G bien desplegada por todos los territorios, nos debería de servir pues para dar ese paso hacia adelante en cuanto a la transformación, digitalización y modernización de todas y cada una de nuestras administraciones públicas y servir para repoblar nuestros territorios. Y por último ya y para finalizar, se hace necesario y lo estamos reivindicando un día sí y otro también,
se hace necesario que valoremos y reconozcamos la labor que están haciendo todos y cada uno de los empleados públicos. Y el más claro ejemplo es su labor durante esta pandemia. De ahí la necesidad de potenciar nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos y dignificar la labor que están haciendo nuestros servidores públicos. Espero con ello que con mis respuestas hayamos podido aclarar sus preguntas y solo me queda de verdad reiterarle mi agradecimiento por haber contado con en esta iniciativa legislativa con CESIF y darle las gracias a su señoría y desearle nuevamente feliz año de corazón a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Román Rosa. Gracias por su comparecencia y por los buenos deseos a los miembros de la comisión.